Y de vuelta en el cierre de Wall Street, cuando son las 8:26 hora central europea, recibimos aquí en los estudios de Negocios Televisión a Javier Jiménez Ugarte, embajador retirado. Javier, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, Alma. Javier, le quería preguntar acerca del asunto geopolítico que está ocupando los titulares en los últimos días, desde este fin de semana, ese derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria. ¿De qué forma y hasta qué punto hace más complejo el panorama geopolítico en Oriente Próximo, donde hay muchos frentes abiertos? ¿Qué supone este nuevo frente? Yo verdaderamente, una pequeña salvedad, ya con 76 años, desde el 70, cuando cumplí 70, no he estudiado tanta la geopolítica como compañeros brillantes que habéis traído a esta magnífica cadena de televisión, como mi querido jefe Chencho Arias, como Javier Rupérez, como algunos articulistas que tenéis, Ignacio García Valdecasas, mi compañero Zorrilla de promoción, o algún colaborador que tuve yo en defensa, como Bardají. Cualquiera de ellos haría una contestación mejor, pero tengo que contestar. Yo no soy optimista, no soy nada optimista, tampoco era optimista con el éxito de Trump, salvo financieramente, o sea que no puedo cambiar de actitud. ¿Por qué no soy optimista? Porque evidentemente el panorama que a algunos les puede parecer que va a mejorar, en el caso del día de hoy ha hablado Netanyahu y está exultante, y pues prácticamente que Europa, el mundo necesita que siga en los altos del Golán, lo cual pues es polémico, evidentemente, después de en su momento haber negociado la cesión de ese territorio. Imaginemos que no lo va a pasar nunca, como si mañana dice que hay que recuperar el canal. Yo era joven diplomático cuando la guerra del 73 en el Cairo y viví la guerra de Yom Kippur. Pues eso a mí me preocuparía y me imagino que habrá muchas personas que creyeron que aquello fue un buen paso hacia la paz, pues ahora estarán preocupados. O sea que no puedo nada más que tienes un interlocutor más bien pesimista sobre lo que pueda pasar. Decías que Netanyahu está exultante, lo veíamos antes ofreciendo una rueda de prensa. Entiendo que eso más la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca refuerzan su posición. Totalmente, totalmente. Y luego yo también disfruté mucho, ¿no? Porque algunas cosas le salieron bien con la anterior legislatura al señor Trump. Una de ellas fue lo que llamamos los acuerdos de Abraham. Entonces era una cosa, yo tampoco creía en los acuerdos de Abraham, pero se lo encomendó, como todos sabéis, sobre todo los periodistas valiosos, que se lo encomendó a su yerno, a Kushner, que luego escribió un libro con un buen speech book, esto es un americano, que es enormemente ameno. Y una persona que lo único que tenía para ese tema es que tenía sangre judía y vocación judía, pues la verdad es que se vuelca y, como hemos visto, a punto está de culminar con éxito, porque parecería, y por eso vieron los ataques de Hamas, que al final ya faltaba pues Arabia Saudí. Si Arabia Saudí entraba en la negociación, que como recuerdas Trump y su querido yerno, no es negociación paz por territorios, sino que es paz por un desarrollo económico, y ya había firmado pues Marruecos y los Emiratos, pues parecería que eso iba a triunfar, y por lo tanto es un tema que podía haberse resuelto. Yo creo que no se iba a resolver, pero que iba bien y que ahora se ha retrocedido después del ataque de Hamas, pero ahora tenemos una fuerza dominante, sin duda, que no están en igualdad de condiciones, que es Israel. Y eso pues tendrá que ser complejo para la comunidad internacional negociar bien esta posición en que ha quedado Israel. Que hoy mismo, según negocios, yo acabo de oír que habían lanzado misiles contra Siria, ¿no? Otro foco que se abre, otro planteamiento que se pone sobre la mesa, también escuchábamos al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, referirse a ello hace unos minutos, es la posibilidad del resurgimiento del Estado Islámico en la zona. ¿Qué posibilidades hay de esa situación y qué podría suponer? Claro, a mí me ha parecido lógico que se preocupe por esa opción, porque yo estoy muy alejado de la gran geopolítica, pero me pareció que si unos guerrilleros, que al parecer es una tropa enormemente preparada entre otros pues por países amigos, como sabemos, técnicamente de las más sofisticadas en el uso de la guerra, de la violencia, de unos guerreros aguerridos. Y si están ahora, van a llegar al poder, pues evidentemente detrás de ellos pues estaba años de lucha del movimiento yihadista, que puede ser desde Afganistán, o sea que no, tampoco parece una buena noticia. Desde que llega al poder, al parecer el líder pues ha sido un soldado verdaderamente entregado a la guerra, pero violento y que ha vivido una época muy dura y está acostumbrado a una crueldad dentro de la guerra que no es lo que exige el gobierno de una nación, por muy compleja que sea. Quería preguntar también acerca del papel de Rusia,
Porque aquí, en el tema de Siria, todos los actores que protagonizan los diferentes conflictos geopolíticos están implicados. Bueno, yo me has prometido que no vas a insistir, esta es la última, porque ya voy a fallar y voy a decir alguna tontería. Porque, bueno, en Rusia más o menos también lo veo claro. Es decir, no entiendo muy bien cómo Rusia, al ceder, que la explicación normal es decir, bueno, militarmente no podía seguir apoyando a un régimen, el sirio, que estaba, por otro lado, hostigado por unos rebeldes, ¿no? Y eso pues le está costando dinero y tropas, y cuando lo que dice hoy en día los analistas, lo más frecuente es que digan que Rusia necesitaba cerrar antes que nada la crisis con Ucrania. Y como militarmente no tenía solución, pues parecería que, bueno, al menos tengo una posición militar más dominante incluso para forzar la voluntad de Ucrania en la línea que él quiere y que parece ser que Trump también quiere, porque Trump también está muy contento, que cree que la guerra de Ucrania va a terminar. Entonces la posición de Rusia aparecería para mí de derrota, porque has dejado de apoyar a una persona que ha pasado a ser excluido del ambiente político de aquella región tan conflictiva. Pero por otro lado hay gente que cree que esa retirada de Putin le va a fortalecer de cara a la difícil negociación que queda con Ucrania, donde además tenemos a la Unión Europea, y esta es una posición distante y distinta a la posición de Trump. Y quería hablar contigo también acerca de la situación en Francia. Nos acercamos un poco aquí. Situación tremendamente compleja a nivel político para el país. Un país tremendamente fragmentado. Al final es una tendencia en toda Europa. Ahora mismo lo está viviendo Francia, lo ha vivido Alemania, lo ha vivido también España. Tiene un gobierno muy fragmentado. Entonces quiero preguntar por el impacto de esa situación, tanto para el propio país como a nivel europeo, porque Francia es un país muy importante. Desde luego, y yo soy de una promoción diplomática pues de la época de nuestra querida transición, y hemos de los que teníamos que estudiar obligatoriamente francés, y la cultura francesa pues yo la he tenido profunda admiración, y mis hijos también, porque es un gran país y puede vivir esta crisis enorme, pero yo personalmente pues reconozco que Macron, para algunos, pues Mélenchon o pues, no sé, Le Pen, pues es un monstruo, pero yo creo que ha sido un francés como todos, como lo fueron los anteriores presidentes, muy entregados a un país que todavía permanece unido, que no tenemos que olvidar. Los problemas de Francia serán problemas graves, pero la unidad de Francia, la fuerza, la imagen pública de Francia sigue siendo la misma que lo fue en el siglo XVI, o lo fue en la época del Imperio Carolingio. Y entonces eso es un gran mérito. Entonces yo no me atrevería a criticar y decir que no, que la culpa la tiene, que no se ha querido aliar con la extrema izquierda, se ha querido aliar con la extrema derecha, pero reconozco que es un líder por ahora, lo que dure, desde luego entregado a buscar el bien de Francia. Y todos los franceses se demuestra en la emoción con lo que Francia volvió a abrir la Catedral de Notre Dame. Y eso para un europeo como yo, cristiano de herencia, cristiano no soy un buen practicante, pero yo he vivido, como todos han vivido en otras religiones, pues en lo que es la tradición de la historia de la Iglesia europea, que es lo que hizo cultural, humanamente. Y entonces, pues bueno, pues yo pienso que será capaz de salir de este agujero, pero salvando algunas constantes a las que no renunciará nunca, como es el caso, desde luego, siendo un país laico, pero tiene un respeto absoluto por el sentimiento religioso que tiene la mayoría del país. O sea que ojalá que ahí acierte. Y quería preguntar también por la situación que vive Alemania, que bueno, no es parecida, pero sí es una situación paralela. Sí, pero Alemania tiene ahí, yo me preocupa más, no conozco bien Alemania. Estudié alemán y me suspendieron, y no pude presentar a la oposición. Bueno, me suspendieron la oposición en el alemán, pero que lo conozco mucho peor, no he tenido destinos en Alemania. Pero también reconozco una cosa, que el origen de la crisis alemana es financiero, económico y unas cosas ideológicas, por eso pues la extrema derecha. Pero la extrema derecha alemana, pues que no es, ni por mucho que digan que vuelve el nazismo de Hitler, no. Es una extrema derecha que se ha dado cuenta que algunas políticas europeas no han dado los frutos esperados. Es decir, el tener que abrir por razones de humanidad las fronteras alemanas, cuando la pobre presidenta tuvo que aceptar, pues no sé si fue 1 millón de inmigrantes, justamente de la crisis siria, pues era un desafío para cualquier país, incluso Alemania, que creyó ella que se podían absorber mejor, y no ha sido así, ha creado un sentimiento anti-inmigración descontrolada. El alemán, que no será católico, hay muchos católicos, pero será protestante, es un hombre solidario y comprendió que había que hacer algo por los sirios en la guerra que había, estamos hablando de años lejanos. Y la Merkel pues fue una gran política carismática que creyó que tenía que hacer eso. Entonces tampoco le voy a echar la culpa. Es verdad que eso ha creado una tensión, pero bueno,
está sirviendo también a otros países. Yo he sido embajador en Suecia, el último destino que he tenido, pues sin renunciar a los valores humanitarios que ha tenido pues Alemania siempre o Suecia, pero hay que entender que el fenómeno inmigratorio descontrolado pone en peligro el futuro de las naciones occidentales. Es imposible, es decir, que venga todo el mundo, pues en Alemania ha creado esta crisis, este boom de los partidos de extrema derecha, pero que no son unos partidos locos, son unos partidos que entienden las necesidades que tiene el ciudadano alemán de seguir siendo la mejor economía del mundo, ya no lo es, de seguir creciendo y no lo es probablemente por esos gestos tan generosos que la Merkel puso en práctica, por los que yo la felicité. No la conozco de nada, quiero decir, mentalmente la felicité. Javier, citaba antes esa apertura, esa reapertura de la Catedral de Notre Dame este fin de semana después de ese incendio devastador. Veíamos a Donald Trump acudiendo a la Catedral, ha sido una de las imágenes del fin de semana y le quería preguntar precisamente por las relaciones que se auguran entre Estados Unidos y Europa a nivel arancelario, a nivel económico y demás, porque es algo que preocupa mucho aquí. Preocupa mucho y más nos va a preocupar porque es un enigma que puede poner en peligro a la Unión Europea. O sea, es decir, ya tenemos partidos políticos que ven que la Unión Europea, pues una máquina muy generosa con el dinero, se está rompiendo el viejo esquema en el que yo me formé de la austeridad desde mis años de juventud, de la posguerra hasta ahora, pero jamás había renunciado ni Países Bajos ni Suecia a la austeridad. En cambio, la Europa nueva, la globalista, pues desgraciadamente ha prometido tantas cosas que la austeridad no se la puede permitir. Tiene que seguir siendo generosa y ofreciendo. Entonces eso va a seguir creando unas tensiones. Y ha venido un líder en Estados Unidos que ha dicho, para mí lo importante es Estados Unidos, lo dijo en un discurso que está circulando en las redes, yo soy patriota de Estados Unidos, contrario a todo el globalismo. Por lo tanto, ha venido una nueva ideología que encima barre y que no solo la derecha europea, sino incluso otros partidos europeos la aplauden, hay otros que te la critican. Entonces eso va a ser un debate en el que hasta ahora las grandes batallas Europa con Estados Unidos las ha perdido. Esta va a ser y desde luego si nosotros perdemos esa batalla y tenemos que renunciar a esos esquemas que probablemente son inviables a corto plazo, pues tenemos un problema, pues puede decir, bueno, hay gente que empieza a decir el euro, pues ¿cómo vamos a tener un euro a base de un déficit superior al 3%? Yo me formé en el 3% y ahora no hay nadie. Pues Estados Unidos tuvo un déficit siempre muy alto, superior al 3%, pero una economía y una moneda que era reserva, con lo cual no tenía problema. Nosotros tenemos un euro que intentó ser reserva y que dentro de poco ya no va a ser reserva. Vamos, creo yo, dentro de lo que, frente a otras opciones, que igual pueden ser algunas de las criptomonedas, que pueden dar un gran boom y convertirse en reserva. Pero sí que son tiempos complejos. Ya pilla ya mayor, no voy a arreglar ninguno, pero contesto con los mejores deseos a los líderes y que los líderes tienen que pensar en el bien común, el bien no solo del país, sino de Europa, en el bien de América, en el bien de África, en el bien un poco de la humanidad. Y eso es fundamental y se hacía antes, se ha podido hacer, ahora parece que es muy difícil hacerlo, pero hay que seguir intentándolo. Pues con esos buenos deseos, además viendo que todo el entramado geopolítico está interconectado, así que con esos buenos deseos nos vamos a despedir. Javier Jiménez Ugarte, embajador retirado, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias a esta estupenda periodista en activo y que sigas muchos años. Gracias. Muchísimas gracias.